en política, más allá de pre-campañas, porque ni siquiera están dentro de un marco jurídico electoral. Yo creo que no se puede uno concebir político sin estar en campaña. Desde mi punto de vista, la campaña es 724. Pero aquí yo lo que estoy viendo es un gobierno que tiene que comunicar, que tiene que seguir haciéndolo para poder mantener el poder. Presidentes se hacen y se destruyen en semanas. Y estamos hablando de que faltan alrededor de 940 días para la elección. Hay una adrenalina impresionante y yo lo describiría todo este prearranque de precampañas prematuras, lo que yo definiría en una palabra y es ansiedad. Bienvenidos a una nueva entrega de Los Presidenciables, en esta ocasión a nivel internacional con 5 mentes brillantes. Los mejores consultores de Latinoamérica están aquí, Freddy. Bueno, una muestra de cómo este programa ha ido avanzando de manera vertiginosa, la gran acogida que hemos tenido en nuestras primeras entregas y ya hoy venimos con un proyecto internacional. Así es, esta es la segunda edición de la Cumbre Internacional de Comunicación Política aquí en Al Tanto TV y hoy presentamos Al Tanto Habla. Vamos a ver esta escucha digital, esta información levantada juntamente con Reputación Digital desde Argentina y nuestra plataforma para todos ustedes. Sin más, vamos a presentar a nuestros invitados especiales. Desde México, Marcos Cifuentes, el maestro. Desde Colombia, Carlos Sánchez, el hombre del alma doble. Desde Argentina, José Norte, el tecnólogo. Y desde Ecuador, Tatiana Larrea, la directora. Y Nidia Paulino, nuestro botón rojo, desde la República Dominicana. Bienvenidos. Bienvenido. Muchas gracias. Maestra Nidia. ¿Está? Un gusto. Placer. Tomen sus asientos y suelten los controles y suelten los teléfonos. Desde el 2019, Los Presidenciables, trazando la pauta. Aquí está con nosotros Nidia Paulino, mi cómplice en este encuentro internacional, y me gustaría que ella explique por qué cada uno tiene este eslogan. Adelante, Nidia. Vamos a ver, Marcos Cifuentes, señores, él es de México. Y tenemos que él es el maestro. ¿Por qué es el maestro? Marco vive completamente dedicado a enseñar. Él enseña a todo el mundo y además de eso sigue estudiando hasta el infinito, es PhD, es doctor. Marco no termina de estudiar. Luego tenemos a Tatiana Larrea, que ella es la directora, ella lo dirige todo. Tú sabes que es una socióloga, investigadora, y ella todo el tiempo vive buscando la más mínima cosita para ponerla en su lugar. ¿Y qué te digo de José Norte? Que yo dije el tecnólogo, pero hace 2 semanas eso de tecnología se cayó, así va el tiempo. Él es un cientista de la política, señores, un cientista de la política. Y si les hablo de Carlos Duque, Carlos Sánchez Duque, señores, ese es el hombre de doble alma. Tú lo ves ahí, ese es él, pero cuando comienza este programa entra un alma nueva que lo convierte en el consultor que es. Freddy me decía, ¿es de alma noble o de alma doble? No, es de alma doble. Pero noble también. Noble también. Una de las 2 almas es noble, la que ustedes ven ahora. Cuando entra la de consultor, agárrense. Bueno, Freddy, dejamos que saluden los chicos, ¿verdad? Claro. Sería importante darle inicio a este encuentro. La gente está a la expectativa. Entonces nos gustaría como una mirada a las campañas, las precampañas, que son muy extemporáneas, pero son precampañas que tienen los precandidatos en la República Dominicana. Nos imaginamos que tienen una idea de cómo va caminando esta precampaña. Solo estamos a 3 años y medio de las elecciones. O sea que solamente. Y nos gustaría ver si el maestro, ¿verdad? El maestro, empezamos con el maestro. Muchas gracias. Bueno, más que maestro, soy su amigo. Gracias por Colombia, Freddy, presidenta de la COP, nuestra amiga Nidia Paulino, colegas, pues soy su amigo Marcos Cifuentes, y por supuesto que tenemos una idea somera de este proceso que todavía no arranca, sí, pero que en política
más allá de pre-campañas, porque ni siquiera están dentro de un marco hoy, dentro de un marco jurídico electoral, lo cierto es que la carrera por la presidencia es una constante y depende de la formación, la actividad de cada uno, sobre todo de quienes hoy desempeñan cargos públicos y políticos. Quienes desempeñan cargos públicos, su mejor carta de presentación va a ser la manera como ejercen la función para los cuales fueron designados, ya sea una cartera de Estado, un ministerio, un organismo descentralizado. Y quienes hacen política partidista desde la oposición, ya sea desde el Congreso o desde las trincheras de la vida pública. Es una constante, no, por supuesto que están muy adelantados los tiempos, pero hoy mismo estamos hablando de ellas y de ellos, así es que no hay un momento, no hay una arranca, no hay como en las carreras arrancan. Me parece que todo el tiempo están trabajando con miras a un proyecto más grande. La directora Tatiana Larrea, ¿quién está construyendo la mejor narrativa de cara al 2028? Bueno, yo primero quiero agradecerte mucho, Colombia, Freddy, Nidia y colegas. Qué gran espacio. Yo debo contarles que es mi primera vez aquí en República Dominicana, así que vengo a aprender. Y lo que sí quisiera es un poco, a ver, como yo no sé el tejimaneje diario aquí, pero sí darles la visión desde afuera, una visión más técnica, una visión como el que ve el bosque para luego entrar a los arbolitos, ¿no? Yo lo que veo de lo que he estudiado estos meses para poder estar aquí con ustedes y de lo que hemos conversado ya, hay una adrenalina impresionante. Y yo lo describiría todo este prearranque de precampañas prematuras, lo que yo definiría en una palabra, y es ansiedad. Una ansiedad de la clase política que quizás no está acorde con los tiempos de la gente. Y creo que ahí hay oportunidades, hay riesgos también. Como decía el maestro amigo Marcos, sí, la campaña siempre es permanente, debe ser así, pero hay momentos estratégicos y quizás eso se esté pasando por alto. Bueno, y con el cientista, ¿lo dije bien? Sí, perfectamente. Muchas gracias. José Norte, bueno. Reputación Digital. Señores, Freddy, vamos. ¡Primicia! No se duerman porque tenemos de Reputación Digital un informe en esta entrega que usted no se puede perder de mano de esta plataforma. ¿Cómo lo ves tú, José? Bueno, primero muchas gracias Colombia, Freddy, Nidia por este espacio, la verdad, y los colegas que están aquí conmigo, muchas gracias. Mira, un poco desintiendo, porque es un poco la idea, ¿no? Yo creo que no se puede uno concebir político sin estar en campaña. Desde mi punto de vista, la campaña es 724, tengas un cargo público, seas funcionario de un gobierno o estés intentando ocupar un espacio dentro de la política, ¿no? La política somos todos, estamos permanentemente hablando de la política y República Dominicana creo que es el país por excelencia en Latinoamérica donde se habla de la política, se vive la política y son muy apasionados. Ahora bien, estar con tanta antelación al 2028 para mí es una oportunidad única. ¿Por qué? Y porque se pueden construir espacios, alianzas, y como dirían algunos candidatos con los cuales he trabajado, una construcción colectiva, porque uno va haciéndolo todos los días. No es una cosa que 3 meses antes de la elección, 6 meses antes de la elección, lo llaman a uno y ahora necesito que me ayude. No, es que ya los otros hace 3 años que vienen trabajando. Hace 3 años que vienen consolidando un espacio, sea pequeño o grande, sea la ambición que estén buscando, de un cargo legislativo o un cargo más ejecutivo. No importa, pero lo importante desde mi punto de vista es que se está construyendo ese espacio y que mientras más tiempo tengas, también te permite cometer errores. Porque estando ya a 3, 4 o pocos meses o semanas, un error puede ser fatal. Y ahora te da esa posibilidad, ese espacio de poder construir este espacio, insisto, de poder, que los políticos, estén o no estén en gestión, tienen la obligación de hacerlo. Bueno, el botón rojo. Sí, que ahorita preguntabas cuál era la visión de la mejor campaña que se esté haciendo en la pre, porque estamos muy pre. En la pre, como Nidia es de las nuestras aquí,
¿Cómo tú visualizas el posicionamiento de cada uno de estos candidatos? ¿Y quién está construyendo la mejor narrativa? La mejor narrativa. Mira, hablamos de pre-campaña. La visión que yo tengo de pre-campaña es cuando tú estás ya decidido, fuiste casi electo para que tú seas el candidato y bueno, por ahí María se va. Pero aquí yo lo que estoy viendo es un gobierno que tiene que comunicar, que tiene que seguir haciéndolo para poder mantener el poder. Atención, porque para gobernar bien hay que continuar comunicando, porque lo que tenemos son funcionarios públicos. Ahora, hay que estar sí en la campaña permanente, pero saber estar. Una cosa es la gestión y otra cosa es que tú quieras ser precandidato o candidato. Ahora, narrativa. Yo veo muy pocas, por no decir ningunas. Solamente hay un grupo de personas que sueñan con ser candidatos a la presidencia, están saliendo a posicionarse o a darse a conocer y están llegando a los lugares, saludan a la gente, se apean de un helicóptero, se apean de un carro, de una jipeta, entran y encuentran un grupo de gente y la saludan. ¿No da resultado para posicionamiento de esta política? No veo otra cosa. El posicionamiento y el reconocimiento con estrategia es otra cosa. Ese es el problema, que antes que la narrativa yo no veo un plan. ¿Dónde está el plan? Que eso de demostrar músculo, yo lo tengo todo, el otro lo tiene todo, pero nosotros nos quedamos como así y le llamamos a esto pre-campaña. ¿Cuántos diputados tú tienes? ¿Cuántos senadores? Y así es que yo demuestro mi fuerza cuando es tan líquido todo. La participación de la gente es muy líquida y se dispersa en un segundo. Hoy están contigo y lo invitan a otro acto y ahí están en el otro acto mañana. Mírense los videos para que ustedes vean la duplicidad, la triplicidad, que es siempre la misma gente aprovechando el momento porque, lógico, detrás de esto se mueve dinero. Hay que saberlo, que en esos preposicionamientos se mueve mucho dinero y en estos momentos la calle está muy dura, como diría un amigo político de nosotros. Entonces, ¿qué la gente dice? Bueno, pues vamos también a entrarle nosotros, que se crean su cuento. Atención a no creerse su cuento, señores, porque lo que va a decir hoy nuestro amigo José Norte le va a cambiar el horizonte. Si me permites, creo que la forma en que encaran es de los años 90. 90. Sí, de los 90. La vieja política. Aunque son jóvenes la mayoría, ¿eh? Son jóvenes con la vieja política, a nivel de comunicación al menos. Bueno, Carlos Sánchez, ¿con cuál alma vamos a hablar? Con el alma que corresponde. Y es aquí hablar de lo que nos gusta, política. ¿Cómo ves el fenómeno en República Dominicana de tantos presidenciables? Hay una escena del partido de gobierno con algunos 15 proyectos, cuenta Freddy. Tenemos la fuerza del pueblo con el Padre y el Hijo y quizá el Espíritu Santo, nadie sabe. Y en el PLD hay otro lío. ¿Cómo ves la escena dominicana? Bueno, antes de responder tu pregunta, Colombia, Freddy, Nidia, gracias. Mil gracias por la invitación. Siempre es un gusto y un honor venir aquí a estas tierras dominicanas, un país maravilloso, pero sobre todo un país que la política se vive de manera de verdad intensa, como pocos países en Latinoamérica. Saludo a todos los amigos y colegas consultores. Y frente al tema de la pregunta que me haces, Colombia, hay un primer tema que te quiero decir. Presidentes se hacen y se destruyen en semanas. Y estamos hablando de que faltan alrededor de 940 días para la elección. Y 500 noches. Algo así. O sea, es una locura. Estamos hablando de que pareciera darle cualquier cantidad de vueltas al sol en términos de lo que significa y lo que todavía puede suceder, porque hay algo muy particular, y es entender que si tú revisas la historia política de Dominicana, lo que está pasando hoy en día, eso nunca había sucedido. Estamos hablando de más de 35, tal vez cercanos a los 40 candidatos en cuestión a 900 días de las elecciones. Por Dios, ¿qué estamos pensando? Con un asunto, y es que a la final los ciudadanos terminan siendo, o los operadores políticos terminan siendo los que más aplauden, porque maravilloso que haya muchos candidatos, porque ¿eso qué significa? Cuarto. Sencillo. En buen dominicano, cuarto. Tal cual, pero con un complemento adicional, y es que, oye,
por más capacidad que tengas, por más liderazgo que puedas tener para hacer fundraising, nadie de manera sensata tiene capacidad de sostener una campaña 900 días. Así es. O sea, es un reto enorme. Sin embargo, Carlos, hay gente que tiene más de 900 días en campaña. O sea, hay gente cuyos proyectos hace rato que empezaron, y lo decía José, algunos dirán, bueno, quizás fulano, mengano y sutano se tiró muy temprano, pero hay gente tirada desde el 16, que están ahora en los presidenciables. El problema no es voy a ese- decir nombre. El problema es eso, Colombia, y te lo voy a decir. Oye, el asunto aquí es el perfecto adagio popular, y es que no por levantarte antes, amanece antes, ni más faltaba. Por levantarte de primero significa que vaya a amanecer mucho antes. Y lo que sí creo es que lo que estamos viendo hoy en día, o por lo menos lo que están mostrando algunas de las encuestas, no es básicamente un pronóstico, sino un diagnóstico, primero. Segundo, creo que todavía faltan muchas cosas por suceder en la política. Tercero, ¿tú crees que sostener una narrativa o sostener unos números o sostener que hay hoy en día candidatos con el 45%, eso es lógico? No, con más de un 50. Con más de un 50. Oye, eso no es posible. Y si fuera posible, porque de alguna manera estás haciendo una extraordinaria campaña, que no lo veo, yo quiero ver cómo tú logras sostener que tu tendencia sea crecer y no bajar en 900 días. Así que, Colombia y Freddy, falta todo por suceder. Y ese todo por suceder, creo que todavía pasan situaciones como lo que sucedió con el ministro de Hacienda. Pero mira, Carlos. ¿Qué pasó con el ministro de Hacienda? ministro de Hacienda? Oye, Se el va. señor Díaz acaban de elegir, después de un interinato de un año, y eligen a un operador o a un funcionario muy técnico, muy capaz, del gobierno de Danilo. Esas son cosas que de alguna manera la gente lo pone a reflexionar y dice, Dios, pero Del ¿qué gobierno de estás-?" Danilo, no del PLD. Del gobierno de Danilo, no estoy hablando del PLD. Entonces siento Es muy que ahí... es muy importante. Señores, pero ese el hombre del punto. alma doble sacó otra alma. Yo tenía eso para más adelante en el programa. Sacó triple alma. Yo tenía pero- esto y la dejo ahí para todos. ¿Qué implica? Carlos va a continuar y ustedes siguen. Que traigamos del gobierno de Danilo el día de hoy que filmamos este programa Al ministro de Hacienda. al ministro de Hacienda. El que maneja los cuartos. ¿Y qué pasó con Hochi? Oye, pero te digo solo y con esto termino. ¿Y por qué traje el caso del ministro Díaz acá? Porque si hay un país donde la política sea entretenida y todos los días suceden cosas particulares, es en Dominicana. Maravilloso para nosotros los consultores y nos encanta eso. Pongo eso sobre la mesa. Nidia, ¿qué implica Magín como ministro de Hacienda? Hay que ponerle mucha atención a esta decisión. Muchos empezarán a decir, se reunió con Danilo, ya hizo un acuerdo con Danilo, le va a nombrar toda su gente, porque es lo primero que la gente ve. Ahora, lo que hay que ver es la situación que tiene el gobierno. ¿Cómo ha gobernado el gobierno hasta ahora? Los problemas que ha tenido el gobierno hasta ahora. Y que necesariamente, llegado a este punto, Colombia, Freddy, tanto ustedes como yo lo saben, después de 4 años de gobierno, el segundo mandato, tú tienes 2 años más para concretizarlo todo. Y más cuando ya anunciaste que no vas. Sí. O sea que necesariamente tienes esos 2 años para dejar el legado que tú vas a dejar y después entrar ya en lo que son las elecciones internas de tu partido y las decisiones que se van a tomar. No ha sucedido esto. El reclamo más grande que tiene el presidente en estos momentos es dónde está el legado, qué es lo que va a dejar. Con la gente que ha gobernado hasta ahora, se demuestra apenas esta selección de que no era lo que él necesitaba para construir lo que pensaba dejar. Es lo que pienso particularmente yo. Él ahora está buscando técnicos que le respondan, particularmente que sean de Danilo, que sean de Leonel, de donde sea, y soltar y apartarse un poco de ese compromiso partido que hasta ahora no le ha dado los resultados esperados. Maestro, ya que el alma doble nos sacó de la agenda de los presidenciables para el gobierno, ¿qué piensa usted de cómo está avanzando Luis Abinader en este último periodo y la lectura de un ministro tan importante como el de Hacienda, de una gestión donde los principales ministros están presos? El último ministro de Hacienda de Danilo está en un proceso, Donald Guerrero. Está preso, bajo domiciliario, pero está preso. Siempre El preso, último es ministro una de versión de Hacienda. estar preso, es. Bueno,
Yo creo que los encargados de la economía y de las finanzas, y no es exclusivo de Dominicana, lo vemos en México, lo vemos en Colombia, en todo el hemisferio. Yo creo que la clase económica financiera es una clase social, más allá de los partidos políticos. Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador en México tuvo funcionarios al frente de la hacienda pública, a reconocidos exfuncionarios, más allá de las ideologías, porque sobre todo los gobiernos hoy, además de la popularidad que deben de conservar, podrían tener sesgos ideológicos de izquierda, de derecha, de populismo y de liderazgos unipersonales, lo que ustedes quieran. Lo que no puede hacer un gobierno, si se quiere sostener, es tener malos números, porque ahí se cae todo. Cualquier gobierno, insisto, de izquierdas, derechas, si le empieza a fallar la maquinaria de los números, entonces se meten problemas. Por eso creo, Nidia, que este nombramiento obedece más a ese sector financiero que además se cuece aparte. Y por eso digo, es una clase, es como una clase social que están ahí y se conocen y lo que pasa es que se manda otro mensaje. Hay un mensaje que te indica que el gobierno está yendo hacia el partido opositor para traer sus técnicos a ayudarme. Habla de un gobierno incapaz, que no se está gestionando bien y que está dando tumbos. Entonces, con un elemento, don Freddy, y es lo siguiente. Si bien lo que dice Marco es importante, y es que tú tienes que tener en ciertas carteras a gente de demasiada connotación, experiencia, conocimiento, aquí no solo es un mensaje técnico, es un mensaje político. Recuerde finalmente cómo sale el gobierno de Danilo y lo que pasaba en los primeros 3 años a los funcionarios del gobierno de Danilo en este gobierno del presidente Abinader. Entonces, la interpretación, y yo creo que esto va a ser tema de mucha conversación durante los próximos días, cómo tú, a un gobierno que finalmente ha señalado y de alguna manera ha sido parte de todo lo que generó el desencanto de los dominicanos frente a ciertos sectores políticos, ahora lo endosas en el gobierno. Sí. Y si bien tú tienes que tener gente muy capaz, de repente, ¿acaso no hay gente más allá capacitada que tú tengas que dar ese mensaje político? Vamos a darle otra connotación. Si me permite, Freddy, claro. En muchos papers, cuando tú tienes que evaluar un gobierno, la principal variable es la económica. O sea, hay una variable R, que es la económica, y luego tienes la variable de expectativa. Esas dos variables te dan un resultado que es el nivel de confianza que tiene la gente respecto al gobierno. Si la variable económica, que en estos momentos, según todos los análisis que venimos haciendo, es mala, porque hay desempleo, porque no hay una actividad económica alta, porque hay inflación, ya tienes un elemento en contra, en el cual tienes que poner o lograr algún consenso, que yo creo que es lo que está intentando hacer el gobierno, un consenso para poner una figura de otro lugar para que de alguna manera equilibre los tantos económicos. Y luego está el tema de la expectativa. El tema de la expectativa, en realidad se vendió una expectativa. ¿Ya le quedan cuánto? Bueno, 3 años supongo. ¿Esa expectativa la va a cumplir? En estos momentos las mediciones que nosotros estamos haciendo no la está cumpliendo. Porque uno lo eligió con esa expectativa, decir, bueno, mejorame la vida, mi día a día, mi economía, mi salud. Y en estos momentos son los principales reclamos de la gente. Más allá de la corrupción, más allá de la inseguridad. O sea que yo creo que ahí, si ellos tienen unos indicadores, que me imagino que deben tener algún indicador de Está haciendo spoiler de lo que vamos a decir ahorita. Sí. Debe tenerlo, ¿no? Digamos, no le está resultando porque le está dando saldo negativo. Claro. En las cuentas le está dando saldo negativo. Ahora hay que decir que Magín Díaz es tremendo técnico y a mí sí no me sorprende la designación. Quería decirles algo que de pronto que va más allá del nombre del funcionario, ¿no? Coincido con lo que han dicho y no es raro que esas cosas sucedan, ¿no? Que tengas un perfil de una persona más técnica que pueda hacerse cargo de una cartera compleja en ciertos momentos en cualquier gobierno. El punto es que si la narrativa
no está bien colocada, genera sospechas en la población y en el debate público, ¿no? Yo les quería plantear algo más de fondo. Yo lo que creo es que esta premura, estos juegos del hambre anticipados, ¿no es cierto?, lo que están provocando es justamente que las cosas no estén en orden. Tienes un gobierno que está reaccionando porque se adelantaron los juegos del hambre y tiene que gestionar. No es un tema solo de cómo cuenta las cosas, es que lo primero en un gobierno es la gestión. Si tú no tienes gestión que resuelvan esos problemas que nos comenta José, ¿no es cierto?, los problemas de las personas que viven aquí, no tienes mucho que contar. Y si encima estás a la defensiva y tienes que salir, yo vi la cadena semanal que hace el presidente, salir a decir, voy a hablar de corrupción, voy a hablar de transparencia y les voy a decir que nosotros no es que no tenemos corrupción, lo que estamos tratando es no tener impunidad. Estás poniendo en agenda un tema horrible, horrible, mientras hay necesidades. Es cuestión de poner en orden. La campaña es permanente, sí, la política es permanente. El punto es cuándo haces qué. Y eso es lo que yo veo aquí, que hay una ansiedad y un desorden en los temas. Y no está resolviendo lo que tiene que resolver, ¿eh? Ha sido contundente la directora. Un desorden y... ¿Quién tiene el ansiolítico? La pastilla, ¿quién la puso? Freddy tiene un punto, y un punto muy importante con respecto a esto de que la razón por la que se está nombrando. Sí. Vimos el tema de la migración también, de que te crean que tú eres incapaz. Con lo de la migración en las escuchas, nosotros nos salió eso. Ha tenido que buscar la oposición para manejar este tema porque no fue capaz de manejarlo. A eso hay que ponerle atención, y con este segundo que tú le estás anexando, la cosa puede complicarse. Y hay dos elementos que hay que, como de una moneda, las dos caras, es lo siguiente. Son tendenciosos los planteamientos, pero de eso se trata este programa. Pero... pero puedes... Sí, no, lo que voy es que es muy simple. El cientista eres tú aquí, así que ayúdanos. Es muy simple. Si tú no estás satisfaciendo las necesidades básicas de la gente y la expectativa que ellos tenían, o sea, uno se enamora de alguien, se enamora de un liderazgo, dice, bueno, este tipo me va a salvar o me va a ayudar a algo. La economía, la inflación, el trabajo, la salud, el transporte, la luz que se corta cada 2 por 3, el agua. Los temas básicos, los que a mí me dan bienestar, si yo no estoy cubierto con mi bienestar. Y te pones en agenda el tema de la corrupción, como decía Tatiana. ¿Qué tiene que ver? Resuélveme a mí mi problema ahora, yo quiero trabajar. Si ustedes son corruptos, bueno, ya lo resolverán, pero yo quiero trabajar. No es una novedad para la gente, además, que la clase política sea vista como corrupta. En este país, solo el 8% de la población está preocupada por la corrupción. Exacto. El 8%. Entonces, sacarle el cuerpo a una crisis institucional poderosa del gobierno para lanzar sobre la corrupción, algo que no le hace daño a nadie. Pero lo segundo es, en el caso de Magín, es el único técnico de su categoría que planteó, el gobierno estaba desesperado por hacer una reforma fiscal, porque la necesitaba con desesperación. Y entonces, Magín planteó, en un programa que tiene, en una emisora de radio, que se podía hacer esa reforma fiscal sin tocar las leyes que existían, que con los instrumentos que tenía a mano, el gobierno podía recaudar el dinero que se necesitaba para la reforma fiscal. O sea, planteó una solución a ese problema. Pero lo segundo es lo político y tendencioso es lo siguiente. El presidente Danilo Medina se reunió con el presidente Luis Abinader en una visita que le anda haciendo a todos los líderes. Sin embargo, con Danilo se encerraron 2 horas, una hora y pico, solos en una habitación. Danilo Medina es el hablando, Freddy. Eso de que solos en una habitación. Estaban discutiendo. Nadie sabe qué sucedió. Solito en la habitación. Estaban discutiendo el contrato. 1 hora y 50, solos en una habitación. El contrato de Juan Soto con los Mets, que debió quedarse con los Yankees, ese tipo de cosas. Estaban discutiendo. Ahora, ¿qué sucede? Que esa reunión de Danilo con Luis Abinader empezó a crear sospechas de la posición. ¿Por qué? Danilo es el presidente que ha sido asediado con todos sus familiares
perseguidos, apresados, encarcelados y procesados. Y entonces es el presidente que se encierra 1 hora y 50 minutos con el presidente que lo ha asediado. Y entonces resulta que ahora sale el ministro de Hacienda de Danilo Medina, sale nombrado. 2 semanas después. Son consensos. A mí me gustaría Ahora, escuchar al maestro Marcos Cifuentes con la lectura del gobierno y el legado, para que entremos a lo presidenciable, que es lo que nos convoca. ¿Cómo está dejando en estos 3 años y que le quedan, cuánto puede hacer para que alguien releve a Abinader? Yo creo que apenas acaba de entrar, o sea, acaba de entrar a su segundo periodo y este tipo de ajustes técnicos que tiene que hacer en la economía, pues es justo para dar buenas cuentas, y por supuesto que un líder tiene que sentarse con el diablo si es necesario y viceversa. ¿Por qué? Porque lo que busca es sacar adelante la gobernanza del país, y tiene que llegar a acuerdos y tiene que destrabar, además, el consenso no nada más se da en las cámaras, se da con las fuerzas vivas de la sociedad, con los sectores económicos, sociales, y el presidente tiene que hacer eso, y los otros liderazgos lo tienen que hacer, y sea casualidad o no sea casualidad, habla de que el presidente está buscando construir esa salida, ¿no? Me parece muy pronto para decir no tiene rumbo, no tiene claridad, y tengo una divergencia en cuanto al tema de la corrupción, porque efectivamente cualquier encuesta que ustedes le pregunten a la gente, no nada más aquí en Dominicana, lo pueden hacer en Argentina, en México, y seguramente en la Unión Soviética y en otros lados, y tal vez hasta en Estados Unidos, y ustedes le pregunten a la gente en su escala de valores o de molestias o de incomodidades, ¿qué lugar ocupa cada tema? Siempre va a salir primero la seguridad, la economía, van a estar alternándose, la seguridad, economía, empleo. Después vendrán algunos otros temas, y aparentemente la corrupción saldrá al final. Pero la corrupción... Es un tema de valores. Bueno, no solo es de valores, la corrupción es la causa de todos los otros efectos. Así es. Si, quien sabe dominar una narrativa y te dice, el problema no es que alguien robe, el problema es que cuando alguien roba, tú pierdes, tus hijos pierden educación, tú pierdes en el tema de transporte público, el agua no llega a tus casas, no recibes apoyos para poder sobrevivir. Entonces, cuando alguien tiene esa narrativa, y si entendemos que la narrativa del actual presidente es justo eso, haber combatido a su antecesor con el tema de corrupción, pues no va a soltar ese asidero, porque es de donde se tiene que agarrar. La paradoja es que quien está hoy en el gobierno tenga la bandera anticorrupción, cuando esa sería la bandera de la oposición. Los papeles peligroso, muy peligroso. Los papeles están invertidos, pero también habla de una falta de imaginación, de creatividad, una falta de iniciativa por parte de la oposición, porque sería la oposición quien estaría cuestionando si esa lucha anticorrupción es efectiva o ha sido efectiva, o es de dientes para afuera, o es una simulación. Creo que hoy, si el presidente tiene esa bandera, es porque la oposición no ha tenido la capacidad de arrebatársela y no ha sido capaz de construir su propia narrativa como una alternativa de nación. Hoy la agenda la sigue poniendo el presidente, y aunque haya regañado a los presidenciables y les haya dicho, hey, ¿a dónde van? La verdad es que les dio manos libres, porque nadie hace, ningún funcionario, ninguna funcionaria de alto nivel hace algo sin que el presidente le dé permiso. Entonces, primero les dijo, tírense a matar, posiciónense. Esto, yo tengo otra divergencia en cuanto a que si son narrativas de los años 90, no, francamente no. Veamos sus storytelling de cada uno, de el encargado de aduanas, del encargado de turismo, de cada uno. Tienen buenas historias, están movidos y sí están usando las herramientas actuales. En una estrategia de gestión. Pero a ver, también el tema, ahorita como no son candidatas ni candidatos, el simple hecho de tener una buena comunicación o de estar presente en la comunicación tampoco es en detrimento de ellos. No sé si me expliqué. Creo que yo quisiera darles una alerta. Cierro nomás con esto, Tania. Tatiana, perdón. Tati, quiero decir, el presidente les da permiso, pero también públicamente les tiene que decir, replieguense, pórtense bien, pero la carrera ya arrancó, porque además, ¿qué presidente que quiere dejar a su sucesor no le gustaría tener 10 opciones cuando la oposición tiene 3? Colombia, en relación con el tema del presidente y del gobierno.
Primer tema, no existen segundas películas mejor que las primeras. Ni aquí, ni en ningún lugar. Por lo menos yo no la conozco, me gustaría que me dijeran. ¿Y qué significa eso? Sí hay la del Padrino sí, 2. el El Padrino. Padrino Bueno, el 2. Padrino, sí, esa te la compro. Y Avatar Yo no puedo fue hablar de Esa no fue mejor. Esa no fue mejor. Acaban con de los Avengers, del Capitán América. Oye, la primera fue la más maravillosa, porque marcó el hito. Pero mira, ¿por qué te digo esto? No, pero Porque es Obama. que el gobierno Obama. que hizo el presidente Abinader, Obama tuvo segundo. mm, Sí, bueno. creo que me quedo Lo con el podemos primero discutir. de lejos. Sí, yo me quedo con el primero. Pero ya son, digamos, Sí. posiciones. Pero en los Ok, números... vamos, Carlos, vamos a retirar lo de las películas. Ok. Segundo mando no ha sido Segundo mejor que mando. primero. Pero entonces, ¿a dónde voy con esto? Mira, el gran gobierno que ya hizo el presidente Abinader en su primer año, oye, no lo va a tener en su segundo periodo. En su primer periodo no va a tener en su segundo periodo. ¿Por qué? Porque normalmente la gente, cuando tú generas una continuidad de gobierno o una reelección, las expectativas son sumamente altas, no desde el primer año, no desde el segundo año, desde el momento en que te posicionas. Así es. Y eso es un reto que yo sí siento que el gobierno está paliando, porque la narrativa que tuvieron en la campaña, en el primer gobierno, era que está en una recuperación post-COVID y que estaban estabilizando. Pero ya no podemos seguir hablando de post-COVID y ya tenemos que aterrizar realmente en lo que está pasando después del COVID, que llevamos para 5 años después del suceso que vivió todo el mundo. Así que los ciudadanos están siendo sumamente demandantes con un asunto supremamente delicado. Ujú. Yo tengo una alerta. Y es lo que quiero siguiente, plantear. dame un segundito, Ajá. y es que los números de las encuestadoras Me que va a dar tiene el ansiedad. gobierno, pareciera que entonces Abinader está en el 70%. ¿Y qué está pasando? Yo lo que sí creo. Hay una y encuesta doble, alma doble. Yo creo que hay una encuesta doble y quieren algunos sectores cercanos al gobierno mostrar a un gobierno que efectivamente está en el 70%. Y oye, yo te invito a que converses con la ciudadanía en la calle, yo quiero que hables con el taxista, yo quiero que hablemos realmente en esos estudios un poco más antropológicos de lo que termina sucediendo en las conversaciones, y yo quiero saber cuál es el 70% que dice de que el gobierno efectivamente Todos. lo está haciendo Todos. demasiado bien. ¿Cómo? Todos estaban en el 70%, en la última encuesta que Pero salió. eso es una encuesta que dice no solo que el gobierno está en el 70, no solo Abinader está en el 70, sino que sus candidatos. Oye, eso no existe. Entonces yo sí siento que esa expectativa de lo que sucede frente al tema de la narrativa que se quiere imponer a punta de números se traslapa con el sentimiento ciudadano. Y aquí hay un asunto muy particular y con esto remato. Me disculpas, Sí, Colombia. porque nos va a dar ansiedad. Para hablar de el por qué un gobierno le va bien o por qué un gobierno le va mal, pasa simplemente por 3 aspectos súper sencillos. ¿Cómo estás haciendo la gestión? ¿Cómo comunica la gestión? Y finalmente, ¿qué estás avanzando, qué estás logrando en la política? Y yo creo que el problema hoy en día del presidente no es la comunicación. Yo creo que la comunicación la están sosteniendo y eso es en parte lo que les permite sostener ciertos niveles de popularidad. No creo que sea la política, porque es un hombre que está haciendo lo que corresponde, como lo que acaba de pasar con la crisis haitiana, donde no cita a los presidentes de Palacio de Gobierno, va donde los expresidentes. Y va a Fungloden, y va a la oficina de Hipólito, y va a la oficina de Danilo. Entonces aquí lo que termina sucediendo es, entonces, ¿cuál es la pata de la mesa que le está fallando al gobierno? Y aquí hay un elemento muy importante, pilas con la gestión. Porque las demandas ciudadanas y las expectativas ciudadanas frente a lo que se dijo en campaña y frente a lo que esperan este gobierno son sumamente altas. Y te lo voy a decir, estabilidad económica no se está logrando. La gente está viendo y está pasando el siguiente mes muy apretada porque el costo de vida se ha disparado. La situación de la crisis haitiana fue otra bandera. Estamos todavía a portas que no sabemos qué pueda suceder porque es una bomba de tiempo. La situación de la anticorrupción lo acaba de plantear, pero es que esto no es un tema que tú impongas en la narrativa. Tú tienes que demostrarlo es con tus acciones en gobierno, no como una bandera del gobierno. Y finalmente, la modernización de un país, que siento que la situación fiscal del país le está poniendo aprietos para poder generar las grandes transformaciones que espera, con un asunto, un endeudamiento a tope. Entonces, si hay algo que tienen que ponerle atención es a la gestión. Y yo creo que en este caso mucho puede ser menos.
Creo que ahí el reto del gobierno es poderse enfocar en unas apuestas que permitan capitalizar la gestión y hacerlas ver de verdad como ese legado que tú estás esperando, que tú preguntabas, porque aún veo que el legado no está impuesto. Tatiana. Tiene una alerta. Una alerta. Adelante, Una alerta. Me va a dar ansiedad. Alerta. No, es que es interesante oírles a todos, pero tengo una alerta. A ver, este es un país de lo que yo he revisado la historia política, porque estamos hablando de política, no estamos hablando de hechos que pasan desarticuladamente o porque sí. Todo tiene un sentido, un fondo y una lógica. Este es un país de periodos, que ha tenido periodos de gobierno largos, algunos larguísimos, ¿verdad? Hay una valoración de la ciudadanía, según lo que estábamos chequeando con José, sus datos, un spoiler chiquito, una valoración de la ciudadanía al sistema democrático y a la estabilidad democrática. ¿No les parece curioso que en el segundo mandato, que siempre el segundo, yo estoy de acuerdo, ya no es igual, ya no te perdonan nada, te exigen, ¿no les parece curioso esa impaciencia de la gente y de la misma clase política? Apenas se está sentando el señor a continuar y ya es como el muerto el rey, vive el rey, ya estuvo, ya váyase, ¿no? Hay una ansiedad y una impaciencia, no solo en la ciudadanía, sino en la clase política. Y eso es una alerta de lo que puede llegar a pasar en las siguientes elecciones. Ahora todo es más acelerado, incluso cuando, o sea, la misma tecnología nos hace que tengamos menos paciencia para escuchar un discurso, un spot, nuestra atención es mucho más volátil. Tatiana, desde la presentación hasta que llegamos aquí, él cambió de tecnólogo a ciencista. Ajá. Así de rápido. Así, vamos. ¿no? Rápido, se pone la cosa aquí. Adelante, está Freddy. más rápido Así que que ahí TikTok. les dejo la Yo creo que alerta. yo voy a tener 3 almas. Les dejo la alerta que Sí, algo Freddy, puede pero- llegar a pasar, ¿no? Pero una pregunta que tiene Freddy por la alerta de Tatiana. Sí. No, ¿cuál es el momento preciso en el que deberíamos entrar en el modo campaña? Porque nos hemos desbordado, tenemos unas prisas, las prisas. Entonces, ¿cuál es el momento perfecto para entrar o correcto? ¿Qué hacer y cuándo hacer? Usted decía Ya, ahorita. si me permiten, todo es un plan, todo debe responder a una estrategia y como buena estrategia tiene que tener momentos, no es que podemos hacer lo del último al comienzo porque no va a funcionar, ¿no? Es una lógica, un orden que hay que seguir. Siempre un político tiene que hacer política y tiene que estar en esa campaña permanente de la que hemos hablado, ¿no? ¿Qué es esa campaña permanente? Es su construcción de liderazgo, su contacto permanente con la gente, ocupando el espacio que le toque, ¿sí? No necesita ser ministro o funcionario o autoridad para hacer política, lo puede hacer en sus tiempos que no tiene cargo, ¿no es cierto? Ese es un político de verdad. Pero además tiene que seguir un orden, un momento, solo momentos. Es como que, a ver, es como enamorar, ¿no es cierto? Si es que Este yo no es llego... un buen ejemplo, porque ahí también vamos con prisa. Ahí va muy rápido. Pero ¿qué puede pasar? Si mis hijas me dicen eso, es verdad. Me dicen, no mamá, ya no es así. Pero bueno, pensemos en los que tenemos 50 para arriba. Normalmente lo primero que tienes que hacer es seguir unos pasos de cortesía, de normal, ¿no? No vas primero al beso porque puede salir mal, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que está pasando también. Hay momentos que hay que tomarse técnicos. Por ejemplo, el posicionamiento que hablaba Nidia. Todos están ahorita en el tema de conózcanme, soy pero no hay contenido todavía. Y les paso otra alerta, para que vean que los tiempos, los momentos están traslapados, como también decía nuestra triple alma, ¿no? El problema es que si no haces en orden, no vas a lograr el objetivo. Estás poniendo identidad y la alerta es, perdón, la alerta, que me mareé por nombrarle, me pone nerviosa. La alerta es esta. ¿No será que este gobierno en su segunda etapa, en lugar de poder hacer gestión, que es lo que tiene que hacer, debe estar preocupado de que cada ministerio y cada institución de su gobierno es una sede de campaña? Bueno,
Si me permitís, yo hago un llamado a no idealizar, digo, obviamente que ojalá que así fuera la política y sería sensacional y que tuviéramos una regla romántica de oro y cortesía. Pero no es así. Pero ni siquiera el tema de romantizar, que lo discutimos en la última cumbre de Buenos Aires, es ni siquiera idealizar, ya no romantizar. Idealizar, sabemos claramente que es lo ideal, lo deseable, lo que debería, el deber ser. Pero la realpolitik nos dicta otra cosa. Y para mí ya hay una máxima que dice: en política no hay coincidencias. En política no hay coincidencias. Y vuelvo y quiero subrayar el tema. Si los presidenciables del oficialismo se están moviendo es porque el presidente le está dando permiso. Claro. Claro, ¿y por qué les está dando permiso? Porque lo está haciendo estratégicamente. Porque dice, oye, ¿de quién quiero que hablen? De los expresidentes, del hijo del expresidente, del ex candidato. Vamos a marcar la agenda nosotros. Y hay un término que usan los gringos que no lo tengo presente, pero los gringos te dicen, en los negocios, para que te vaya bien, y en el amor también, debes de tener muchas opciones. Y mientras más opciones tengas en los negocios, en las audiencias, en cualquier emprendimiento que tú tengas, la mejor manera de fijar el precio del mercado y de tus servicios es que tengas muchas opciones. Así nadie te va a imponer a ti las condiciones. Entonces, si el presidente está diciendo, aunque de manera pública los tenga que reprender y decirles guárdense, lo cierto es que el presidente está poniendo la agenda de la sucesión, como lo hizo Andrés Manuel López Obrador. ¿No está hablando México. mentira entonces el presidente? No, no está hablando mentiras. En política no precisamente se habla de manera verdades o mentiras. Una licencia política. Yo creo que es una licencia política, pero a ver, y cierro con esto, mi querido Freddy. Creo que el presidente dice Daniel Iboscus, no mienta, no miente, pero no engaña. Dice, también dice Xavi. Xavi. Pero vaya, sí creo que no hay coincidencias. El presidente tiene muy claro y dice, oye, sí tengo que sacar la gestión, tengo que ordenar los números, tengo que hacer inversión pública, porque está algo ausente la inversión pública, pero él dice, yo quiero cerrar bien, y lo más importante que tiene que hacer alguien en su segundo periodo, en la última etapa de su gestión, es entregarle a alguien de casa, a alguien confiable, alguien que además no lo traicione. Y para eso deben tener muchas opciones, y creo que tiene muchas opciones. Te la pongo fácil, los momentos, porque vi que insististe en eso, de cuáles son los momentos para hacer campaña. Sí. Es tu curiosidad esa, ¿no? Ok, estamos en una gestión de gobierno, gobernar. Hay que ponerle atención a eso. Tengo 20 y tantos funcionarios que deben estar gestionando para que nuestro gobierno salga bien. Pero resulta que estamos siempre en campaña electoral. Porque hay que estar en campaña electoral, la oposición y el gobierno. Lo que hay que distinguir es gestión, proselitismo. Exacto. Pero ¿cómo tú le dices, Freddy, a uno que quiere lanzarse en el 28 y que no lo conoce nadie, y que esas son las etapas que hay que quemar, y nosotros como consultores lo sabemos, reconocimiento, posicionamiento, las internas, que te elijan o no te elijan, y la estrategia para entonces hacer la campaña presidencial? Por ahí pasamos, y esos son los momentos que hay que agotar en una campaña. Dime, por ejemplo, algunos de los presidenciables que ustedes tienen acá, que no lo conoce nadie, y para ser presidente a nivel nacional hay que darse a conocer porque te vota todo el mundo. ¿Cómo lo hacen en 90 días de campañas? Eso es matemáticamente imposible, y lo sabe el presidente, pero los tiene en la gestión. Ahora, tú tienes que sentarte con ellos, y más que decirles retírense, señores, vamos a ver, o le damos a la gestión o le damos a esto. ¿Qué es lo que ustedes realmente quieren hacer? Porque yo necesito dejar un buen gobierno, yo necesito dejar un legado. Así de simple. Quiero en esa misma línea, porque yo creo que es muy importante acotar y responder en profundidad. Y sobre todo que es una pregunta que no estoy seguro que los televidentes se la hacen. Entonces, ¿cuándo es? Te voy a responder de una manera muy sencilla. Cada persona tiene sus propios tiempos. Los tiempos tuyos, los tiempos míos o los tiempos de Nidia son totalmente diferentes. Pero, sí hay unas máximas de entender los momentos de cada una de las contiendas. Y de nada te sirve tú estar preocupado porque te conocen, que te conozcan, con un asunto más problemático, con un segundo asunto que es más problemático, despedazándose entre los mismos candidatos del partido y opacando la gestión tuya por resaltar la mía. Exacto.
a la final esto va a terminar generando que eso vaya en una implosión Y dentro eso, del mismo eso no partido. podría ser el producto de una estrategia diseñada precisamente Peligrosa, para pero- llevar el rebaño hacia el derricadero, soltar que se caigan Sí, todos. pero por Te eso. quiero, no, pero eso entonces le qué pena, juega en para terminar, José, discúlpame por favor frente a eso que acaba de decir. Yo sí creo que hay un tema y es que el presidente le interesa la atomización de lo que significa el voto en su partido, porque él no necesita que se consolide uno solo. Él necesita ser el que finalmente Claro, dé el golpe en la claro. mesa y tome la decisión. José tiene Frente la a eso, qué palabra en la pena, José, boca. adelante. Acá yo creo que claramente hay un problema de liderazgo. El presidente, al abrir tanto el juego, pierde liderazgo. Y eso es muy arriesgado, pierde manejo de alguna manera. Al haber tantos pequeños liderazgos, nosotros hemos analizado 33 candidatos, imagínate, presidenciables, 33, una locura. Que lo vamos a presentar en breve, atención. Entonces, tú imagínate que esto, o sea, al final el presidente está bien, es el que firma, en el fondo es el que firma y el que dice y el que ejecuta, pero al abrir tanto el juego, él también pierde poder. Pero no me refiero al poder fáctico, el poder democrático, sino el poder político, porque le empiezan a crecer, como dicen en España, los enanos alrededor. Y eso hay que gestionarlo también. Como decía recién Marco hace un rato, hay tanto en juego que si él no hace una buena gestión en los próximos años, ¿a quién le va a dejar algo si no? Estos no gestionan bien, prefiero los otros. Pero ¿sabe lo que pasa con eso, José? Que cuando suceden también estas cosas, el que viene, agárrate porque va a tener que matarte para poder continuar hacia adelante y resurgir. El candidato que venga tiene que matar al que está para poder continuar hacia adelante y es el primero que va a ver lo bueno y lo malo del gobierno y va a tener que evidenciarlo para poder entrar a la conexión con la gente. Ese es otro riesgo muy Le voy a grande. hacer una propuesta, no indecente, muy decente. Le propongo hacer una pausa, el hombre del alma doble y su segmento doble, porque nos metió en cosas que no estaban para una pausa muy breve. Y seguimos con los nombres de los que quieren hacer historia en los presidenciables. No se muevan.